Buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros esta jornada, ¿no? Como siempre, y muy especialmente a Jordi y a Xavier, que me hayáis invitado o que hayáis invitado a mi organización y al resto de ponentes y compañeros habituales en los diferentes ámbitos del diálogo social. Yo quiero agradecer al Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria su labor en general y muy especialmente este ciclo de jornadas, ¿no? tan potente. Ya se ha dicho, pero quiero reiterarlo, ¿no? Este observatorio creado por la Universidad de Barcelona y al que se han adherido otras asociaciones y universidades y que estamos adheridos también, ¿no? Las patronales y sindicatos más representativos de Cataluña y que por tanto es un honor colaborar en esta jornada. Yo creo que este observatorio va a ser y ya está siendo un instrumento de carácter académico, pero que nos va a poder ayudar en estas labores tan complicadas, ¿no? de situar hacia dónde vamos, de elaborar propuestas para desarrollar la previsión social complementaria. Como se decía también en la gestión de la formación de las personas que forman parte desde las organizaciones sindicales, ¿no? En estas comisiones de control, que no son funciones fáciles de formar. Y concretamente en Cataluña creo que el observatorio nos va a poder ayudar conjuntamente con la incorporación de un grupo técnico en el Consell de Relacions Laborals para debatir estos temas y que después le podamos dar salida, ¿no? en el ámbito propio del Acuerdo Interprofesional de Cataluña, donde los agentes sociales podamos ir avanzando en las propuestas iniciales que ya tenemos, ¿no? Que ya vienen de anteriores acuerdos interprofesionales y que yo creo que el compromiso del último acuerdo, como decía Nuria, ahora estamos negociando un nuevo acuerdo, es sustancialmente diferente. Y aunque me repita un poco del contenido que ha explicado Nuria respecto a cuáles fueron los compromisos en el acuerdo interprofesional del 2018-2020, creo que vale la pena recordarlo. Primero, que ya se ha hecho también una fotografía, ¿no? del marco de tradición de concertación en Cataluña, muy antigua, tanto una concertación tripartita, como se ha explicado, como esta propia bipartita entre patronales y sindicatos. El Acuerdo Interprofesional de Cataluña, el primer acuerdo es del año 90, y los primeros acuerdos de concertación tripartita pues también son de esa época. Y bueno, la concertación con el gobierno tiene ya por fin una ley de reconocimiento, ¿no? de este diálogo social en 2020. Por tanto, este acuerdo interprofesional que en términos generales es un acuerdo obligacional de las partes que lo firman. Quiero insistir, obligacional significa no solo que hacemos recomendaciones para los negociadores de los convenios colectivos, que estos sí que cuando se negocian materias en convenios colectivos se convierte en normativo, se convierte en ley. Es que obligacional significa que nos comprometemos las partes firmantes. ¿De acuerdo? Y el compromiso del último AIC en previsión social complementaria era, a través de una comisión de trabajo específica, estimular y promover iniciativas que impulsaran esta previsión social complementaria en Cataluña. Con una serie de prioridades, unas prioridades que compartimos los agentes sociales, que es la extensión de esta previsión social complementaria al carácter sectorial en el ámbito de los convenios sectoriales, mediante estos planes de pensiones de promoción conjunta, que como bien explicaba Jordi, que es un experto, han existido desde el inicio y que es una herramienta poco utilizada. Deberíamos tener la capacidad, y creo que en esto el observatorio nos va a poder ayudar, de tener guías, soportes técnicos para la formalización de estos planes de pensiones de promoción conjunta en el ámbito sectorial. Y también fue un compromiso del acuerdo interprofesional el desarrollo de la inversión socialmente responsable en los planes de pensiones, a través de cláusulas específicas. Esos son los compromisos que en el periodo del anterior AIC pues no se han podido desarrollar como hubiéramos querido, y porque, entre otras cosas, hemos tenido la interrupción de muchos temas con la pandemia y los esfuerzos que también se han de
significar aquí, ¿no?, los esfuerzos de todos los agentes sociales y también del Govern, pues ha estado en atender los temas que eran más prioritarios por la pandemia. Pero yo creo que ahora es una buena oportunidad para retomar estos compromisos. También es una buena oportunidad, y pasaré a otro de los elementos de mi intervención que quiero destacar, porque ya lo ha situado Nuria y yo creo que el conjunto de agentes somos conscientes que la previsión social complementaria necesita de un marco para dar este salto que queremos dar de las grandes empresas, donde tenemos capacidad negocial y donde hay capacidad de estas aportaciones para poder llegar a estos planes de pensiones. Para llegar al ámbito sectorial necesitamos una estabilidad en el empleo y necesitamos una recuperación salarial. Por tanto, yo creo que se vio interrumpida por la pandemia la recuperación económica, que sí que estaba llegando a las empresas, y ahora esto se tiene que acabar de complementar con esa recuperación salarial, a pesar de la inestabilidad, ¿no?, de los indicadores económicos en datos como ha acabado el IPC en 2021, las previsiones que se hacen para el 2022, que ya veremos, ¿no?, con la situación que estos días y que hoy concretamente, ¿no?, con la situación de guerra en Ucrania, que vamos a ver cómo esto afecta a la situación económica. Evidentemente, la peor de las consecuencias es la pérdida de vidas humanas y el desastre para todas estas personas y familias, pero también las consecuencias económicas respecto a estos indicadores económicos de previsión para el 2022. Pero, en todo caso, esta situación de recuperación económica, pero que ha de llegar a la recuperación salarial, se hace imprescindible para poder abordar en la negociación colectiva retos de esta envergadura, porque si no, las prioridades se sitúan en otros elementos, y también la estabilidad en el empleo. Y quiero hacer un comentario respecto a los elementos de productividad diferencial de España con el resto de países europeos que comentaba Josep. Bueno, es que tenemos una situación diferencial en el mercado de trabajo en Cataluña y en España, ¿no? Y este exceso de temporalidad que yo creo que abordamos de manera clara con esta reforma laboral por primera vez en 40 años, porque esto no es una cuestión de la reforma del 2012 del Partido Popular, esto viene de las primeras reformas del 84 y de los años 90, donde siempre se ha justificado que para disminuir la tasa de desempleo teníamos que permitir estas situaciones de precariedad y de temporalidad excesiva. Por tanto, este desfase de productividad en España respecto al resto de países europeos precisamente también tiene, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi organización, una base también en esta inestabilidad y en esta precariedad en el trabajo. Por tanto, yo creo que vamos a un cambio de modelo, al menos esta es la voluntad de una norma como la reforma laboral, y por otro lado, como ha destacado Nuria, ¿no?, la necesidad de recuperar los equilibrios en la negociación colectiva, porque si no, estos mecanismos que nacen de la negociación colectiva pues se hacen difíciles, ¿no?, cuando no tienes estos equilibrios necesarios. Pero además una negociación colectiva que había sido debilitada en sí misma como herramienta, pero también a través de mecanismos de que los convenios de empresa pudieran devaluar los salarios de los convenios sectoriales y, por tanto, incidía de nuevo no solo en la debilidad de la negociación colectiva propiamente, sino en la debilidad de la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras, y no ha hecho posible avanzar en el tema de la previsión social complementaria. Por tanto, desde Comisiones Obreras de Cataluña, nosotros en la defensa de estos sistemas de previsión social complementaria, del sistema de empleo, es al mismo tiempo una defensa clara de la negociación colectiva. Y, por tanto, nosotros, como así nos hemos comprometido en el Acuerdo Interprofesional de Cataluña, queremos incorporar estos sistemas de previsión social complementaria a la pequeña y mediana empresa y que llegue a todos los trabajadores y trabajadoras, pero a través de acuerdos de negociación colectiva sectorial. Desde una defensa siempre inequívoca de que el sistema público de pensiones tiene que ser el pilar principal y diferenciando clarísimamente este segundo pilar complementario de los planes de pensiones individuales que están constituidos solo y exclusivamente en la base del nivel de renta y de la capacidad de ahorro de la persona individual. Nosotros no apostamos por estas medidas, evidentemente,
y apostamos por la negociación colectiva. Y ya en la penúltima parte de mi intervención, pues como han hecho los anteriores ponentes, pues es evidente que la situación de actualidad ante la aprobación el martes del anteproyecto de ley de Fondo Público de Pensiones que ya preveía el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que estaba incorporado entre los hitos del Plan de Reconstrucción y Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, pues tal y como ha indicado Nuria, hemos participado como organización en diferentes reuniones con el Gobierno, pero no ha sido posible, en este caso, llegar a un acuerdo. En las diferentes reuniones pues, se han debatido y se han presentado diferentes aportaciones ante los textos iniciales. Sí que desde nuestro punto de vista solamente se ha podido incorporar parcialmente alguna mejora, solo en materia de la inversión socialmente responsable, pero ha dejado sin capacidad de llegar a acuerdos en materias que son muy relevantes y que algunas ya se han situado, ¿no? Y por tanto eso ha hecho imposible que por esta vez hubiera podido haber un acuerdo en el diálogo social. También el orden de la negociación desde nuestro punto de vista tampoco ha sido acertado. En Comisiones Obreras apostaba porque primero se tenía que abordar la segunda fase de negociación del acuerdo de pensiones, porque quedan temas para desarrollar de gran importancia que desde nuestro punto de vista tenían que ir primero, como los temas pendientes en cuanto a las bases de cotización y pensiones máximas, pensiones mínimas, integración de lagunas y otros temas muy importantes. Pero en todo caso, hemos participado en lo que se ha podido, pero este anteproyecto de ley, pues desde nuestro punto de vista, diseña un nuevo y complementario fondo de pensiones de promoción pública y planes simplificados de empleo que se situarán junto con los actuales instrumentos que ya tenemos. Entonces, yo planteo aquí en este debate y nosotros nos planteamos si realmente era necesario un nuevo sistema o realmente lo que nosotros esperábamos era una mejora del sistema ya existente, ¿no? En la pretensión de la norma podemos compartir los objetivos, ¿no? Y es que se pretende dirigir a las administraciones públicas por un lado, al trabajo autónomo por otro y acabar de completar la parte de la negociación colectiva sectorial. Respecto a lo que aborda la ley, respecto a las administraciones públicas, difícilmente va a resultar algo si no hay habilitación presupuestaria para que las administraciones públicas vuelvan a hacer aportaciones a los sistemas complementarios de los empleados y empleadas públicas, como ya había existido en años anteriores, entre el 2004 y 2013. Por tanto, sin aportaciones a los planes de pensiones de empleo público, difícilmente podremos ver el desarrollo en previsión social complementaria. Respecto al marco del trabajo autónomo, sí que parece que la norma incorpora incentivos frente a los sistemas individuales, pero nos consta pues, que la medida no ha sido muy bien acogida y veremos si en este ambiente escéptico genera desarrollo o no, evidentemente pendiente de mejoras de la tramitación parlamentaria que nosotros también esperamos poder incidir. Por tanto, la pregunta que hacía al principio, ¿no? Si era necesario este desarrollo normativo, pues creemos que no aporta nada nuevo que no estuviera al alcance de la negociación colectiva sectorial a través de los planes de promoción conjunta. Pero además es que nos pone dificultades porque prevé una mayor y una cuestionable presencia administrativa en detrimento de la representación de las personas trabajadoras y de las empresas en el nuevo sistema. Este es un tema que nos preocupa, además de que también nos preocupa la gobernanza de esta nueva estructura que desde nuestro punto de vista tiene una visión muy recentralizadora y demasiado intervencionista por parte de la administración central. Por tanto, creo que hemos perdido una oportunidad. Esperemos poder redirigir en la tramitación parlamentaria y ver si hay alguna mejora en la norma, pero si no, deberemos resituar, ¿no? En estos acuerdos de colaboración y en esta negociación de la AIC, como acaba este anteproyecto de ley, para si no, pues seguir mirando a
a otros lados. Y aquí sí que ya doy una pincelada muy corta, ¿no?, de otros elementos que ante este anteproyecto de ley pues habían quedado un poco, yo creo que parados, ¿no?, de otras alternativas. Yo creo que podemos analizar alternativas en Cataluña como los planes de pensiones de promoción conjunta que suponen las entidades de previsión social voluntaria de Euskadi, otros instrumentos como las mutualidades, siempre y cuando avancemos en la participación directa de los agentes sociales en su desarrollo. Cualquier propuesta y alternativa debe favorecer la apuesta que todos los agentes sociales en Cataluña mostramos ante el desarrollo del marco catalán de relaciones laborales y, por tanto, igual tendríamos que explorar cambios en la legislación catalana que serían necesarios para fomentar estos instrumentos similares a los de Euskadi. Y en este sentido, nosotros consideramos que la Federación Catalana de Mutualidades puede tener un papel en la tarea de estructurar el mapa de previsión social complementaria en Cataluña en caso de que optásemos a instrumentos parecidos a los de Euskadi. Yo ya he situado aquí un poco la exploración de retos de futuro, ¿no? Depende cómo acabe el anteproyecto de ley, o mirar hacia otro lado dentro del marco de relaciones laborales de Cataluña. Y bueno, pues en todo esto, como decía al principio, el observatorio en su aportación técnica y experiencia y conocimiento pues puede ser muy importante para que los compromisos, que no dudo que seguirán abordándose desde la negociación del Acuerdo Interprofesional de Cataluña, podamos explorar, y evidentemente teniendo aquí al secretario de Treball, pues también requerirá del compromiso del Govern en este camino. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a Comisiones Obreras, que como ya he situado en las anteriores intervenciones, pues Comisiones Obreras desde el primer momento se ha creído el proyecto del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria y se ha adherido como entidad colaboradora desde el primer momento. Tenemos muchos retos y creo que el debate ha servido para poner encima de la mesa no solamente la visión de los agentes sociales de la Generalitat y del CETES, sino ha servido también para ponernos deberes al propio observatorio. Creo que en este sentido para el observatorio también es una oportunidad de ligar al terreno, de ligar al mundo real una iniciativa académica de crear una estructura de investigación. Entonces, creo que esta simbiosis entre mundo real y mundo académico pues, puede dar frutos muy positivos.